Cuando mi padre falleció repentinamente debido a una enfermedad inesperada, nuestra familia quedó en una situación difícil. Junto con el dolor de su pérdida, descubrimos que había acumulado una deuda de $5 millones. Mi madre y mi hermano Jack rápidamente decidieron cómo manejar la herencia de mi padre, pero no se molestaron en consultarme. Tomaron todas las decisiones por su cuenta, dejándome a mí con la pesada carga de la deuda. Esto me frustró y enojó mucho. Sin embargo, una parte de mí no pudo evitar esbozar una sonrisa interna pensando en las dificultades que podrían enfrentar en el futuro debido a sus decisiones egoístas. Tengo 25 años, soy soltera y trabajo como maestra de guardería en una guardería infantil. Después de graduarme de un colegio comunitario, siempre he vivido en casa con mi familia, mi padre, mi madre y Jack, quien tiene una edad cercana a la mía. Creciendo, Jack y yo nunca nos llevamos muy bien. Él asistió a una universidad prestigiosa y siempre me menospreció por haber asistido a un colegio comunitario. Su arrogancia era evidente, y a menudo se burlaba de mí por ser lo que él consideraba promedio. Decía cosas hirientes como, con tus looks comunes y la falta de títulos impresionantes, ¿quién querría salir contigo? La verdad es que sí tengo novio, pero lo he mantenido en secreto para evitar el sarcasmo y el juicio constante de Jack. Hubo un tiempo en que sus insultos me herían, pero esa época ya quedó atrás. Ahora me siento orgullosa de mi trabajo como maestra de guardería. Amo trabajar con los niños, ayudarlos a aprender y crecer cada día. Encuentro una gran alegría en mi trabajo, y las palabras de Jack ya no me afectan como antes. Mi madre, por otro lado, parece adorar a Jack. Siempre lo está alabando ante los familiares y vecinos. Debido a su educación prestigiosa, a menudo sentí que yo era una idea secundaria a sus ojos, mientras que Jack recibía toda su atención y cuidado. Este favoritismo fue difícil de soportar. Pero mi padre era diferente. Siempre estaba de mi lado. Cuando mi madre le daba a Jack un trato especial, como golosinas, mi padre me daba en secreto lo mismo para asegurarse de que no me sintiera excluida. Apoyaba mi decisión de convertirme en maestra de guardería y me decía lo orgulloso que estaba de mí. Su apoyo significaba todo para mí. Mi padre era el director ejecutivo de una pequeña empresa donde Jack también trabajaba. Desafortunadamente, la empresa había estado enfrentando problemas financieros desde hacía algún tiempo, a pesar de que mi padre trabajaba hasta tarde por las noches para intentar resolver las cosas. Jackson parecía no preocuparse por las dificultades de la compañía. Mostraba poco interés en ayudar, lo que hizo la situación aún más difícil. Con la muerte de mi padre, la carga tanto de la empresa como de la deuda recae pesadamente sobre mí. No sé lo que deparará el futuro, pero estoy decidida a seguir adelante y mantenerme fuerte. A pesar de que mi relación con mi madre y Jack está tensa, sé que tengo la fortaleza para enfrentar lo que venga, tal como mi padre siempre creyó que podría. Jack decidió renunciar a la empresa, diciendo, no puedo trabajar para una compañía dirigida por alguien que parece tan pobre. Encontró otro trabajo, dejando atrás el negocio familiar. Mi madre, que había dejado de trabajar desde que se casó, se dedicó completamente a administrar el hogar. Sin embargo, no tenía experiencia dirigiendo una empresa o ayudando con el negocio de mi padre. A pesar de ver sus luchas todos los días, no parecía entender ni apreciar los desafíos que él enfrentaba. En lugar de eso, a menudo lo criticaba por el mal rendimiento de la empresa. Un día le dijo, la empresa sigue teniendo problemas. Si no arreglas la deuda pronto, no podré comprar ese nuevo bolso que vi en la revista. ¿Qué haces todo el día? Eres completamente inútil. Su actitud era frustrante, especialmente porque tenía la costumbre de gastar mucho dinero en artículos de lujo sin pensar en el impacto. Nunca pareció valorar el arduo trabajo de mi padre, y esto me hacía sentir enfadada y triste. Aunque no soy experta en negocios, había visto a mi padre trabajar incansablemente desde que era pequeña, y entendía lo difícil que era dirigir una empresa. No podía entender por qué mi madre, que había estado con él durante tantos años, no podía ver eso. Actuaba como si mi padre fuera incompetente,
culpándolo por los problemas de la empresa, cuando ni siquiera intentaba comprender la presión a la que él estaba sometido. Un día, no pude contenerme más. Confronté a mi madre, diciéndole que debía dejar de tratar a mi padre con tanto desprecio. En lugar de escucharme, me miró con desdén y dijo, ¿por qué debería recibir lecciones de alguien como tú? Las personas sin educación no deberían opinar sobre cosas que no entienden. Guarda tus opiniones para ti misma. Sus palabras fueron hirientes. Y Jack, quien siempre había estado de su lado, se unió y también me criticó. Me sentí aún más sola, pero no dejaré que esto me detenga. Mi padre creía en mí, y aunque mi relación con mi madre y Jack esté rota, estoy decidida a seguir luchando por el legado de mi padre y por el futuro de la empresa. Me di cuenta de que, a pesar de ser parte de la misma familia, éramos muy diferentes en nuestros valores y personalidades. Mi madre y Jack estaban enfocados en las apariencias y las cosas materiales, mientras que yo tenía un profundo respeto por el trabajo arduo y la dedicación de mi padre. Durante esos momentos difíciles, el apoyo de mi padre fue lo que me mantuvo en pie. Él veía mis esfuerzos y sabía que yo estaba orgullosa de mi trabajo como maestra de guardería. Cheryl, no dejes que sus palabras te afecten. La educación no define tu valor. Lo que importa es el buen trabajo que haces como maestra, me decía. Sus palabras me llenaban de calidez y me daban la fuerza para seguir adelante. Aunque a menudo me sentía eclipsada por Jack, el aliento de mi padre me hacía sentir valiente. Mientras él estuviera a mi lado, creía que podía manejar cualquier cosa. Sin embargo, la vida tomó un giro inesperado para el cual no estaba preparada. Un evento imprevisto destrozó mi mundo. Mi padre falleció. Me horrorizó recibir la llamada diciendo que mi padre había colapsado en el trabajo. El personal de la empresa me dijo que lo habían llevado de urgencia al hospital en estado crítico. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia el hospital. Al llegar, me sorprendió ver que ni mi madre ni mi hermano Jack habían llegado. Preocupada y confundida, llamé a mi madre solo para escucharla decir, estoy demasiado ocupada para ir. Tendrás que encargarte de tu padre. Me quedé atónita. ¿Cómo podía decir que estaba demasiado ocupada cuando la vida de mi padre estaba en peligro? No podía entender que podría ser más importante que estar en el hospital para él. Como ama de casa, seguramente tenía más flexibilidad en su horario que yo. Incrédula, me ocupé del papeleo y los trámites en el hospital mientras esperaba noticias del doctor. Las noticias del doctor fueron devastadoras. Mi padre había sufrido una insuficiencia cardíaca aguda y dijeron que solo le quedaban unos días de vida. Lo visité tanto como pude, con la esperanza y las oraciones de volver a ver su sonrisa. Unos días después de su colapso, recuperó brevemente la conciencia. Mientras sostenía su mano, me sentí tan aliviada y le pregunté, «Papá, ¿me reconoces? ¿Puedes escuchar mi voz?» Pero él me miró con una mirada distante y vacía antes de cerrar los ojos nuevamente, esta vez para siempre. Mi padre falleció, y ni mi madre ni Jack hicieron el más mínimo esfuerzo por visitarlo en el hospital. No llegaron sino hasta justo antes del funeral, sin mostrar interés en hacer ninguno de los arreglos. Mientras hablábamos durante la planificación del funeral, quedó claro que la empresa de mi padre había quebrado, dejando una deuda de $5 millones. Mi madre, con un tono lleno de desprecio, dijo, «Bueno, las herencias vienen con deudas». Durante el funeral, tanto mi madre como Jack comenzaron a culpar a mi padre por todo. Era poco fiable en vida, y ahora nos ha dejado este desastre, se quejaron. ¿Qué se supone que hagamos con toda esta deuda?, se preguntó mi madre en voz alta. Luego, con una sonrisa burlona, Jack me miró y dijo, «Tengo una idea, como papá siempre te tuvo tanto cariño, ¿por qué no heredas todo, incluida la deuda? Es justo que devuelvas el amor que te dio». Mi madre rápidamente agregó, «Sí, eso tiene sentido. Tú deberías asumir la deuda también». Sus palabras me dejaron completamente atónita.
El desprecio y la falta de respeto por mi padre, incluso después de su muerte, y la forma en que trataban de cargarme con una deuda inmensa solo porque él me había querido y apoyado, fue desgarrador. No podía creer lo que estaba escuchando. Incluso después de la muerte de mi padre, mi madre y Jack estaban más enfocados en sus propios intereses egoístas que en lamentar su pérdida. Estaban tratando de cargarme toda la herencia y la enorme deuda, sin mostrar ningún tipo de responsabilidad o preocupación. Toda mi vida me habían menospreciado, tanto a mi padre como a mí, tratándonos como si solo fuéramos útiles cuando se trataba de satisfacer sus necesidades. Incluso en este momento, su avaricia lo eclipsaba todo, dejándome con un profundo sentimiento de traición. Tenía un plan en mente, algo que mi padre me había pedido que usara si alguna vez le pasaba algo. Ahora era el momento de ponerlo en marcha. Decidí mantener mis verdaderas intenciones en secreto y, en la superficie, aparenté estar de acuerdo con las demandas de mi madre y Jack. Fingí seguir su plan mientras silenciosamente preparaba el mío. Les dije, entiendo. Me haré cargo de todo el patrimonio, incluida la deuda. Mi disposición para aceptar una carga tan enorme sorprendió tanto a mi madre como a Jack. Esperaban que me resistiera más, considerando que estaba aceptando manejar una deuda de $5 millones. Pero estaban tan felices de pasarme la responsabilidad que no cuestionaron mucho mi decisión. Me miraban con una mezcla de triunfo y lástima, como si pensaran que me habían superado en astucia. Jack sonrió con desdén y dijo, ¿de verdad vas a pagar toda la deuda? ¡Qué suerte para nosotros! No entiendo por qué lo harías, pero eres bastante ingenua. Supongo que eso es lo que pasa cuando tienes tan poca educación. Mi madre y Jack estaban ansiosos por marcharse, convencidos de que habían sacado la mejor parte del trato. Renunciaron a sus reclamos sobre la herencia de mi padre, y como no había otros parientes que pudieran impugnar el testamento, me convertí en la única beneficiaria. Después de la muerte de mi padre, me mudé de la casa familiar. No quería vivir allí más, rodeada de recuerdos y la tensión con mi madre y Jack. Comencé un nuevo capítulo en mi vida. Y fue entonces cuando, en silencio, puse en marcha el plan de mi padre. Varios meses después, tuve un visitante inesperado, Jack. No lo había visto en mucho tiempo, pero ahí estaba, su rostro rojo de ira, parecía a punto de explotar. Su furia se desató al verme salir de una mansión hermosa y extravagante. ¿Qué es esto?, exigió, con la voz temblorosa por la rabia. ¿Cómo es que Cheryl, quien supuestamente heredó $5 millones en deudas y no tiene estatus social, está viviendo en un lugar como este? Era evidente que tanto él como mi madre se habían estado preguntando lo mismo. Nunca esperaron verme viviendo en el lujo después de haber asumido una deuda tan grande. Sonreí con calma y le dije, vaya, qué sorpresa verte. Vaya reunión, con esas caras tan impactadas. Me alegra ver que estás bien. Jack no estaba para bromas. ¿Quién te crees que eres para hacer chistes? Sin educación, ¿cómo terminaste viviendo aquí? Quiero saber qué está pasando, espetó, furioso. Este es mi hogar, respondí. ¿De verdad te sorprende verme en mi propia casa? Jack, cada vez más frustrado, se acercó hacia mí con enojo. Pero no se dio cuenta de que trabajar como maestra de guardería me había hecho más fuerte de lo que él imaginaba. Levantar niños todos los días había fortalecido mis músculos. Mientras que Jack, que llevaba un estilo de vida bastante sedentario, no era tan fuerte. Me mantuve firme, y por primera vez, Jack se dio cuenta de que las cosas no eran como él pensaba. Esta vez me tocaba a mí sorprenderlo. Lo superé rápidamente y lo derribé en un instante. Se quedó completamente confundido mientras yacía en el suelo, y mi madre corrió a ayudarlo. Sonreí y, con calma, comencé a explicarlo todo. La razón por la que vivo aquí es por la elección que ambos hicieron de renunciar a la herencia de papá, comencé. Antes de que falleciera, papá había estado construyendo silenciosamente su fortuna a través de bienes raíces para asegurar nuestro futuro.
Aunque su empresa tenía deudas, el valor de sus propiedades aumentó mucho con el tiempo. Después de heredar su patrimonio, vendí las propiedades en el momento perfecto. Incluso después de pagar los impuestos de sucesión, el beneficio de las ventas fue de más de 11 millones de dólares. Jack y mi madre estaban impactados, pero yo continué. Papá sabía que el valor de las propiedades aumentaría, por eso estaba dispuesta a asumir la herencia a pesar de la deuda de 5 millones de dólares. Hice una pausa para dejar que lo asimilaran antes de añadir, en lugar de usar el dinero inmediatamente para pagar la deuda, me aseguré de que los empleados de la empresa de papá recibieran un pago justo. Además, recibí un pago del seguro de vida de 5 millones de dólares. La sorpresa en sus rostros aumentó, y mi madre interrumpió, «Espera un momento, ¿el seguro de vida no se paga normalmente al cónyuge?» «Normalmente, sí», respondí. Pero papá cambió al beneficiario a mí. Me lo contó mientras aún vivía. Estaba muy herido por sus palabras duras y sus constantes gastos. Quería asegurarse de que el dinero del seguro de vida se usara de manera inteligente, así que confió en mí para manejarlo. Los miré a ambos y dije, he tenido un sueño durante mucho tiempo, aunque nunca se lo conté a nadie. Quiero apoyar a los niños que están en dificultades económicas. Y ahora, con el dinero de la herencia de papá y el seguro de vida, puedo hacer ese sueño realidad. Luego les expliqué que había utilizado los fondos para construir esta gran casa, que algunos podrían incluso llamar una mansión. Sigo trabajando como maestra de guardería, pero también estoy utilizando las habilidades en bienes raíces que aprendí de papá para hacer crecer mis activos. Cuando terminé de explicar, mi madre y Jack estaban furiosos. Sus voces se alzaron en un tono de enojo. «Esto es ridículo», gritó Jack. «¿Por qué no nos dijiste algo tan importante? Si hubiéramos sabido sobre los bienes raíces, nunca habríamos renunciado a ello». Simplemente sonreí. Ambos estaban tan ansiosos por deshacerse de la deuda que no se tomaron el tiempo para ver el panorama completo. Me menospreciaron y nunca esperaron que pudiera manejar algo así. Pero papá creyó en mí. Y ahora, gracias a él, me he asegurado de que su legado se utilice de una manera que ayude a los demás. Mi madre y Jack se quedaron allí, sin palabras y llenos de ira, pero no podían hacer nada. Las decisiones que habían tomado por puro egoísmo los llevaron a este momento, y ahora tenían que vivir con las consecuencias. Me mantuve firme y les dije, papá sabía que reaccionarían así, y por eso mantuvo todo en secreto, para evitar que intentaran quedarse con todo. No esperaba que se comportaran exactamente como él predijo, pero tenía razón. Mi madre estaba furiosa. ¿De qué estás hablando? Nosotros merecemos nuestra parte de la herencia. Tenemos derecho a ella, demandó, sorprendiendo con su audacia. Era una exigencia descarada y egoísta, pero no me sorprendió. El dinero tiene una forma de revelar el verdadero carácter de las personas, y mi madre y Jack estaban mostrando exactamente lo que siempre habían sido, arrogantes y codiciosos. Ustedes renunciaron a ese derecho cuando rechazaron la herencia, les expliqué con calma. Ahora no es posible cambiar de opinión. No puedo entregar lo que papá trabajó tan duro para ganar a personas que solo están interesadas en sí mismas. Frustrado y enfadado, Jack gritó. Sin educación, sigue quejándose. Deja de hablar y entréganos el dinero ahora. A pesar de que continuaron discutiendo y exigiendo el dinero, yo sabía que no podía dejar que me intimidaran. Estaban actuando por pura codicia, y no me quedó más opción que pedirle a seguridad que los retirara de mi propiedad. Se marcharon en silencio después de ser escoltados, pero su comportamiento no se detuvo allí. En los días que siguieron, las grabaciones de seguridad mostraron a mi madre y a Jack merodeando cerca de mi casa, tratando de encontrar una forma de apoderarse de la herencia de mi padre. Su persistencia era inquietante, y supe que tenía que tomar medidas. Utilizando las imágenes, los denuncié a la policía, catalogándolos como individuos sospechosos. Después de eso, nunca volví a verlos cerca de mi hogar. Tiempo después,
me enteré de la situación de mi madre y Jack a través de un amigo de la familia que nos había conocido durante años. Jack había encontrado un nuevo trabajo, pero su actitud egocéntrica rápidamente lo hizo impopular. En menos de un año, había alienado a su jefe y compañeros de trabajo, y lo reasignaron a un puesto de escritorio, muy lejos del trato especial que alguna vez recibió como hijo del presidente de la empresa. Finalmente, el estrés del ambiente laboral fue demasiado para él y dejó el trabajo con su reputación arruinada. Le resultó difícil encontrar un nuevo empleo en la misma industria. Mi madre, quien siempre había elogiado y favorecido a Jack, ahora se volvió en su contra. ¿Por qué no estás trabajando? Deja de ser tan vago. Lo reprendía constantemente, pero eso no cambiaba el hecho de que Jack estaba luchando por reconstruir su carrera después de haber arruinado sus oportunidades. Mientras tanto, yo seguía viviendo mi vida en paz, sabiendo que mi padre confiaba en mí para preservar su legado por una razón. Aunque mi madre y Jack habían mostrado su verdadera naturaleza, yo pude honrar la memoria de mi padre y sus deseos, utilizando sabiamente la riqueza que tanto esfuerzo le había costado. La codicia y el egoísmo de ellos solo los alejaron más, mientras yo seguía adelante, más fuerte y decidida que nunca. Jack, sin embargo, siempre respondía con excusas, diciendo cosas como, estoy sentado sin hacer nada, cada vez que mi madre le preguntaba por qué no estaba trabajando. Ella le gritaba: ¿qué clase de esfuerzo estás poniendo? Eres un inútil y un desempleado. Después de ver el fracaso de Jack para mantener un trabajo, la actitud de mi madre hacia él cambió drásticamente. Antes lo favorecía, pero ahora lo culpaba por su falta de éxito y su desempleo. Su calidez se tornó fría y distante, y comenzó a ponerle cada vez más presión. Este cambio en el comportamiento de mi madre tuvo un gran impacto en Jack. Las críticas constantes y la frialdad de ella le causaron mucha tensión mental, y poco a poco se volvió más retraído. Finalmente, dejó de interactuar con las personas y se convirtió en un ermitaño, escondiéndose del mundo. Jack siempre había dependido de los ingresos de nuestro padre y nunca desarrolló habilidades reales ni el deseo de trabajar. Ahora, con mi padre fallecido, tanto mi madre como Jack luchaban financieramente. Les costaba mucho llegar a fin de mes sin el apoyo de mi padre. En cuanto a mí, mi vida tomó un giro mucho más positivo. Ahora estoy felizmente casada con el hombre con el que había estado saliendo por un tiempo, aunque lo mantuve en secreto durante tanto tiempo. Vivimos juntos en la gran casa que poseo, la cual fue parte de la herencia que recibí de mi padre. Mi esposo comparte mi profunda pasión por ayudar a los niños que enfrentan dificultades económicas. Juntos estamos trabajando para hacer realidad ese sueño. Estamos estableciendo las instalaciones necesarias y obteniendo todas las certificaciones requeridas para apoyar a los niños necesitados. Me siento increíblemente agradecida por las oportunidades que el arduo trabajo y la planificación de mi padre me han dado. Su orientación y apoyo fueron irreemplazables, y llevo su memoria conmigo todos los días. Con mi esposo a mi lado, estoy viviendo una vida llena de propósito y realización. No solo estamos construyendo una familia fuerte y feliz, sino que también estamos trabajando para marcar una diferencia en la vida de los demás. Mientras mi madre y Jack continúan enfrentando sus propias luchas debido a decisiones pobres y falta de responsabilidad, yo estoy avanzando. He transformado los desafíos que la vida me lanzó en motivación para construir algo significativo. Mi padre creyó en mí, y estoy honrando su memoria al utilizar lo que dejó atrás de una manera que trae bien a los demás. Ahora, con un compañero de vida que me apoya y un sentido claro de propósito, estoy creando un futuro que no solo nos beneficia a nosotros, sino que también ayuda a quienes más lo necesitan. El legado de mi padre sigue vivo a través del trabajo que hago, y me siento plena sabiendo que estoy marcando una diferencia, paso a paso.